Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente mensaje de amor para salvación. Espero que todos estemos muy bien en este día, en esta semana que el Señor nos permite comenzar nuevamente. Saludos desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Qué bueno es poder ingresar a este medio de la emisora radial de mensaje de amor para salvación. Tengan todos ustedes, hermanos y hermanas, una muy bienvenida a este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, quiere saludarles y comenzamos este programa del Sermón del Monte que estamos haciendo los días lunes y los días miércoles de 3 a 4 de la tarde. Vamos a estar haciendo una oración, vamos a pedirle a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial que nos dirija, que nos ayude a que sigamos aprendiendo de su palabra, que sigamos moldeándonos con ella y que podamos así mirar esta explicación, mirar este estudio que el mismo Jesucristo vino a traer las palabras del Padre, nos las ha enseñado, para que usted y yo como cristianos entonces podamos enseñarlas también, o para que el amigo o la amiga también queremos darle la bienvenida, si usted es amigo o amiga, si usted no es cristiano aún, darle la bienvenida también a esta emisora radial de mensaje de amor para salvación. Y qué bueno es que pueda ingresar, qué bueno es que usted esté allí también escuchando los estudios. Recuerde que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, puede colocarlo en el chat o allí en el Facebook de Carlos Andrés Mejía Bendaño. Yo voy a estar revisando esto para mirar allí sus preguntas. Si nuestros hermanos tienen comentarios o si alguien tiene comentario también lo puede hacer allí. Facebook, usted solamente coloque allá en el Facebook Carlos Andrés Mejía Bendaño. Esto lo va a llevar hasta donde es el contacto de este siervo y allí usted puede mirar unos videos si quiere mirar o escribirme o mirar los links que se están poniendo allí también de los estudios que ya hemos hecho y que allí podemos entonces también conversar o comunicarnos o conocernos también. Vamos a orar, hermanos y hermanas, vamos a en esta tarde pedirle al Señor que nos guíe para este estudio que estamos haciendo del Sermón del Monte. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite nuevamente comenzar una semana más. En el día de ayer nos ha permitido reunirnos con la iglesia en el mundo entero, en una sola unidad, en una sola comunión. Usted, Hijo Cristo, el Espíritu Santo, junto con nosotros que es el cuerpo. Gracias porque su Hijo Cristo es la cabeza. Gracias porque usted es nuestro Padre Celestial, nuestro moldeador, nuestro creador, el cual ha permitido de que su Hijo Cristo, por el amor tan infinito que usted ha tenido por todos los seres humanos, de que no nos perdamos, sino que al creer en Jesucristo podamos tener vida eterna. Gracias, Padre, porque usted es Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios omnipresente, es Jehová de los ejércitos, es desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias por su Hijo Cristo, porque nuestro Salvador, nuestro Redentor, es nuestro abogado, es nuestro juez, nuestro intermediario, es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias por el Espíritu Santo, porque es el Consolador, el cual aclama a Padre, el intercesor, el cual nos ayuda, el cual nos guía. También es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gracias porque nos permiten a través de la palabra conocer acerca de la deidad, nos permiten conocer de estas formas, de esta pluralidad en una sola unidad. Gracias por la palabra, gracias porque seguimos estudiando de ella y aprendiendo y moldeándonos con ella para la salvación. Gracias por la fe, por la sabiduría, por la palabra, gracias por los frutos del Espíritu Santo, gracias por nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero, gracias por la fuerza, por el poder que nos da para seguir luchando, perseverando, siendo fieles. Gracias porque nos permite reunirnos en el primer día de la semana para adorarle, glorificarle, exaltarle, para loarle, para cumplir los mandatos como iglesia, de cenar, de ofrendar, de alimentarnos, de alabarle, de hacer lo que su palabra nos dice que debemos hacer como cristianos. Gracias por este día en el cual nos permite tener vida y salud, en el cual nos permite tener aún vida espiritual, en el cual nos permite tener todas las herramientas y recursos para que podamos glorificarle, honrarle y santificarle. Gracias por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias por los hogares, gracias por las esposas de mis hermanos, gracias por los esposos de mis hermanas, gracias por los abuelos, por los que tienen nietos, gracias por los que somos tíos, por nuestros sobrinos, gracias por nuestros padres, gracias por nuestros hermanos, gracias por la familia que
que nos permite tener. Bendígala para que aún los que no son cristianos pues puedan ser cristianos, y ahí también ayude a los que están alejados, a nuestros seres queridos que están alejados, que una vez se bautizaron pero que están alejados, que vuelvan al redil, que vuelvan arrepentidos para que también sean salvos. Gracias por este momento, bendíganos para estudiar su palabra y que todo sea para su gloria y para su honra. También le damos gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación, por tener un hogar, por tener una casa, por tener bienes materiales, por tener todas las cosas aún más de lo que merecemos. Gracias por nuevamente este día y gracias por lo que nos permite hacer. Bendíganos, diríjanos, moldéanos y santifíquenos. En nombre de su Hijo Cristo oramos. Sean muchas gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, vamos a seguir estudiando el Sermón del Monte. Y para eso entonces yo quiero que sigamos allí en el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 8, donde estamos hablando: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y estamos hablando de que esto es algo muy interesante, muy importante, porque cuando hablamos de la limpieza estamos hablando de varias cosas como del corazón, donde nos dice Jesucristo que de allí salen las corrupciones, las malas acciones, según Marcos 7, 21 en adelante, pero también hablamos de Proverbios 4, 23, que donde él mana la vida, y hablamos acerca de que el corazón pues debemos pensar también como el mismo Jesucristo nos decía. Recuerden de que Jesucristo nos dijo también allí en Mateo, en este capítulo 6, nos dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón también. Entonces vamos a mirar un poco más acerca de esta bienaventuranza. Vamos a recordar un poco lo que miramos la clase pasada. Bienaventurados los de limpio corazón. Aunque imperfectos, podemos decir que incluso ahora vemos a Dios en un sentido, vemos al invisible. Otra forma de verlo es nuestra propia experiencia, en su trato benigno con nosotros. No decimos que vemos la mano de nuestro Señor en nosotros, en esto o aquello. Esto es parte del ver a Dios. Hemos leído también el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 19 allí, donde hablamos acerca de que en la creación, en usted y en mí, vemos la mano de Dios, en la naturaleza y todas estas cosas. Pero claro que esto no es nada en comparación con lo que será. Lo que vemos acá en la parte física y material, esto no es nada de comparación con lo que será allí. Como dice la bienaventuranza, dice: verán o veremos a Dios. Ahora vemos por espejo oscuramente, vemos como no veíamos antes, pero sigue siendo en gran parte oscuro. Pero entonces veremos cara a cara. Amados, ahora somos hijos de Dios. Dice Juan: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3. No cabe duda de que esto es lo más sorprendente que se ha dicho jamás al hombre, que ustedes y yo, tal como somos, con todos los problemas y dificultades de este mundo, veremos o vamos a verlo cara a cara. Si comprendiéramos esto, revolucionaría nuestras vidas. Ustedes y yo estamos destinados a estar en la presencia de Dios. Ustedes y yo nos estamos preparando para ir a la presencia del Rey de Reyes. ¿Creen esto? ¿Estamos seguros de que es así? ¿Verdaderamente lo creemos? Es importante recordar eso, creerlo. ¿Se dan cuenta de que llegará el día en que verán a Dios cara a cara? ¿Veremos a Dios cara a cara? En cuanto comprendemos esto, claro está, todo lo demás palidece. Ustedes y yo vamos a disfrutar de la presencia de Dios y a pasar la eternidad en ella. En el libro de Apocalipsis uno puede leer todo el libro, los 22 capítulos, y seguro que usted y yo le hemos hecho o hemos recibido algunos estudios de este libro que son un libro simbólico, un libro en el cual es importante conocerlo, pero cuando uno ve allí este libro o el estudio de este libro, uno ve que allí se ve mucho la persecución del Imperio Romano contra la Iglesia. Allí se ve mucho, por ejemplo, las dificultades, los problemas o los mártires de la Iglesia, por ejemplo. En Apocalipsis uno puede mirar y escuchar a los redimidos del Señor que lo alaban y le dan gloria. La felicidad es inconcebible, inimaginable,
y para esto estamos destinados. Los de limpio corazón verán o veremos a Dios, nada menos que esto. Qué necio es privarnos de esta gloria que exhibe ante nuestros ojos sorprendidos. ¿Han visto ustedes ya en forma parcial a Dios? ¿Sí o no? Uno podría decir eso. Sí, no. Uno podría decirlo sí en la forma que uno ya es cristiano. Uno podría decir sí, por ejemplo, en las bendiciones que Dios le da a uno puede mirar eso. En la perseverancia, en la fuerza, en perseverar, luchar, cambiar una muerte por vida, cambiar, por ejemplo, ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. Eso es algo que uno puede ver parcialmente a Dios. Se dan cuenta de que se preparan para ello y ponen la mira en ello. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía de que debemos poner la mira en Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Él decía que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Y otros textos como esos que seguro usted debe conocer, donde dice poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 3 puede leer usted allí. Contemplan estas cosas invisibles y eternas. Dedican tiempo a meditar en la gloria que les espera o nos espera. Si así lo hacen, la preocupación mayor de la vida será tener el corazón limpio. Decíamos también en las clases pasadas de que a veces como cristianos se estudia muy poco el tema del cielo. Se habla muy poco acerca de la eternidad, se habla muy poco en cuanto a... Se puede hablar mucho del juicio, se puede hablar de pronto a veces hasta del infierno, se puede hablar de pronto de la fidelidad, de por ejemplo cómo estamos como cristianos cuando venga Jesucristo. Se puede hablar en sí del pago que se le va a dar a la persona cuando venga Jesucristo o cuando no muera. Se puede hablar mucho de pronto de dónde se va a ir, al lugar, el cielo, el infierno, pero en sí como el tema del cielo, el tema como la eternidad, a veces no se habla mucho. Pero entonces, ¿cómo podemos tener el corazón limpio? Este tema ha traído la atención a lo largo de los siglos. Y es bien interesante cómo un hombre puede tener un corazón limpio. Contiene dos grandes ideas. Primera, hay quienes dicen que solo hay que hacer una cosa, que debemos hacernos, por ejemplo, monjes, cristianos, ir a alguna secta, ir a alguna religión, ir donde los padres, aislarnos, por ejemplo, del mundo, hacer, por ejemplo, como los mahometanos, los de Mahoma, o los de Hare Krishna, que es una secta, que hablan mucho de la iluminación, que hablan mucho que hablan, por ejemplo, del eso que le acabo de decir, eso habla de la iluminación y eso lo hablan mucho con lo del yoga, donde dicen algo así. Dicen que eso es como para aislarse del mundo, que tienen que... Es como una idea, y en sí el hombre, las personas de este mundo, todos o todas siempre están buscando una búsqueda hacia Dios, en una religión, en una secta, con la religión de los padres. Bueno, los que no quieren alaban a Satanás, son satanistas o son hasta personas locas. Por ejemplo, acá como en Colombia, que ya idearon o ya instituyeron una iglesia de Satán. Y pues así como en muchas partes seguro que la adoran también, pero las personas es como una idea, quieren tener el corazón limpio y para eso ustedes van en búsqueda de una religión o de una secta. O también dicen, bueno, los padres por ejemplo dicen, bueno, yo quiero que mi hijo o mi hija esté por ejemplo en un convento para que sea una monja si es mujer o para que sea un cura, un sacerdote si es un hombre, porque dicen ellos de que esto es una persona llega allí a ser santa y le hablan acerca del corazón y muchas cosas. Solo esto es necesario, dicen. Las personas dicen eso. Si quiero tener el corazón limpio, no me queda tiempo para nada más. Esta es la idea básica del monasticismo, los monasterios. No vamos a detenernos en esto. Solo lo menciono de paso porque es completamente antibíblico. No se encuentra en el Nuevo Testamento y es algo que ni ustedes ni yo hacemos. Esos esfuerzos de autopurificación están condenados al fracaso. Por ejemplo, la lapidación. Por ejemplo, como decíamos la otra vez, las personas que en la llamada Semana Santa, cuando llega la Navidad, se lapidan, se maltratan el cuerpo y dicen de esto es un sacrificio hacia Dios y esto y lo otro. O por ejemplo, acá en Colombia hay una parte que se llama, un municipio que se llama Girardota, y allí hay un señor, un ídolo que inventaron el señor caído.
Y cuando van allí van hasta caminando por ejemplo, de la ciudad hasta el municipio. Y cuando llegan allí, entonces se van arrodillados o suben las escalas, porque son muchas escalas hasta esta casa católica allí, y dicen de que eso es un sacrificio y los hombres lo hacen. Pero estos esfuerzos de autopurificación están condenados al fracaso, porque están hablando más de la parte, se están queriendo purificar el cuerpo físico, y la parte interna, ¿qué? El camino que indica la Biblia es más bien este. Lo que podemos hacer es caer en la cuenta de la negrura del corazón por naturaleza, y al hacerlo unirse a la oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Uno puede comenzar a tratar de purificarse el corazón, pero al final de la vida seguirá estando tan tenebroso como al comienzo, o quizá más. No, solo Dios puede hacerlo, y gracias a Dios ha prometido hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. La única forma en que podemos tener el corazón limpio es que el Espíritu Santo entre en nosotros y nos purifique. Recuerde, a través del plan de salvación, a través del bautismo. Solo cuando Él mora en el corazón y actúa en él, se purifica. Y así lo hace produciendo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta era la confianza de Pablo, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice también Timoteo. Esta es mi sola esperanza. Estoy en sus manos y el proceso está en marcha. Dios actúa en mí y me purifica el corazón. Dios ha puesto manos a la obra y sé que gracias a ello que llegará el día en que seré irreprensible, sin mancha ni arruga. Podré entrar por la puerta de la ciudad santa, dejando todo lo impuro afuera, y solamente porque lo hace, solamente Dios, solamente Cristo, el Espíritu Santo. Nosotros solo no podemos ni siquiera salvarnos. Él solamente lo hace, Dios. Pues eso no quiere decir que tenga que permanecer pasivo en todo este proceso. Creo que la obra es de Dios, pero también creo lo que dice Santiago. Cuando hablamos de pasivo es como cuando uno puede decir, bueno, entonces sería como no meterse en un cubículo o meterse en un cuarto y no salir nunca. Estar allí, en un cuarto cerrado, oscuro, un cuarto allí y no salir de allí. Tampoco se trata de eso, porque recuerde que Jesucristo en Juan 17 dice al Padre, te pido que te pido que los guardes del mal. Estamos en el mundo, pero Él nos pedía que nos guardara del mal. Entonces, creo que la obra es de Dios, siempre va a ser de Dios. Pero también creo lo que dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso está en Santiago capítulo 4. Quiero que Dios me acerque así, porque si no mi corazón seguirá ennegrecido, oscurecido, manchado. ¿Cómo me acercará a Dios así? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice Santiago. Limpia las manos, y vosotros los de doble ánimo, dice también Santiago, purificad vuestros corazones. El hecho de que sepa que en la última instancia no puedo purificar y limpiar mi corazón, en un sentido absoluto, no quiere decir que deba seguir viviendo como un desecho a la espera de que Dios me purifique. También uno tiene que buscar, o sea, lo que nos está hablando la palabra, lo que nos muestra allí, es que igualmente no podemos pensar como las personas que en el amor de Dios, que en la perfección de Dios, entonces, y que también lo dicen los gnósticos, que entonces así como Jesucristo ya ha muerto en la cruz, entonces por lo que estamos haciendo, nuestros actos no nos van a llevar a una condenación o a un castigo, porque ya Cristo murió por nosotros. Sino que lo que también nos dice la Biblia es que igualmente para poder tener esto, igualmente hay dos partes. Recuerde que cuando nos habla el plan de salvación, hay una parte de que la Biblia nos dice, por ejemplo, o al menos Isaías, Dios habla a través de Isaías al pueblo diciéndole que Él tiene la mano extendida allí. Isaías 59, 1 y 2. Y no es que tenga los oídos sordos, sino que el pecado es el que pone allí el obstáculo o la barrera. Pero entonces allí está la parte de Dios que tiene su mano extendida, allí está la parte de Dios que tiene la salvación, pero entonces ¿qué es lo que debe ser el hombre? El hombre tiene que tomar la mano, tomar la salvación, porque si no, entonces
no se va a lograr. Entonces no podemos pensar de que Dios es el que va a hacer todo y nosotros no vamos a hacer nada o no necesitamos hacer nada, porque nos habla el plan de salvación. Por eso Jesucristo vino acá al mundo, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recuerda que el creer no solamente hablar, el creer es demostrar de que sí se cree en Cristo, hablando del plan de salvación. Entonces no basta solamente esto, solamente nosotros debemos también hacerlo, buscar la perfección, buscar ser el limpio de corazón, porque recuerde que primeramente dice Jesucristo que vayan a Él todos los que están cargados, vayan a Él todos los que están afligidos, Mateo 11, 28 al 30, porque Él hará una carga fácil, porque dice que el yugo de Él es más fácil de llevar que las cargas de uno, que la religiosidad, que el sectarismo, mientras que el ser cristiano es mucho mejor y que Él nos ayuda. Por eso es importante ir a Él, porque Él es el que nos salva, nos da el perdón de pecados, es el que nos añade a la iglesia, Él es el que nos lleva al Padre. Entonces, escuchemos lo que dice Pablo: Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Entonces, ahí, primeramente dice, produce nosotros el querer, pero dice por su buena voluntad. Entonces, allí lo que dice la palabra de Dios es que ya por ser cristianos o por tener el Espíritu Santo, entonces allí dice: Él produce en nosotros el hacer, el querer, de que nosotros hagamos estas cosas, pero no solamente produce allí el hacer, sino también el querer. Entonces también nosotros debemos buscar hacer eso. Pero hay que mortificar también los miembros, desprenderse de todo lo que se interpone entre uno y la meta a la que se aspira, las concupiscencias, los deseos. Por ejemplo, el trabajo, que a veces pone mucho obstáculo al reunirse el primer día de la semana. Otras cosas. Hay que mortificar o dar muerte también, como dice Jesucristo: tomar la cruz y seguirle cada día. El buen discípulo hace esto, según lo que nos dice también el libro de Lucas. Dice Pablo en Romanos: si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso también está en Romanos capítulo 8. Allá en el capítulo 8 podemos mirar muchos puntos o varios textos donde dice el apóstol Pablo: si es que tenéis el Espíritu de Dios, podéis hacer o vivir según el Espíritu de Dios. Si no tenéis el Espíritu de Dios, dice que no podemos hacer esto. Es importante recordar eso. Si tenemos el Espíritu de Dios, podemos hacer los frutos del Espíritu de Dios. Si no, lo que vamos a producir son frutos de la carne. Allí entonces es importante recordar para nuestros amigos que necesitan ser cristianos, y para nosotros que somos cristianos, hablando de la fidelidad que estamos mostrando allí en nuestra vida, en nuestro diario vivir, los frutos de la carne o los frutos del Espíritu. Porque recuerde que no solamente ser cristianos, como he recordado muchas veces, y en estos días miraba un video donde el hermano también lo decía, de que no puede pensar de que cuando uno baja las aguas del bautismo entonces ya quedó allí, porque entonces decía el hermano de que entra un diablo al agua y sale un diablo mojado. No está haciendo nada. Todo lo que he tratado de decir se puede resumir así: van a ver a Dios, vamos a ver a Dios, no están de acuerdo en que esto es lo más importante y mayor que se nos puede jamás decir. Es lo más importante, veremos a nuestro Padre. Es su meta, es mi meta, deseo y mi supremo es ver a esto, mi meta y mi deseo supremo es ver a Dios, o no es así. Debemos también responder en nuestro diario vivir, en lo que estamos haciendo, en el trabajo cristiano, en el trabajo en la familia, donde quiera que estamos. Eso lo podemos responder por el testimonio. Si así es, sí podemos creer en este evangelio, o si estamos mostrando de que creemos el evangelio. Recuerde que es el evangelio: la muerte, la sepultura y la resurrección. Es bien importante recordar eso. Debemos estar de acuerdo con Juan en que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Primera de Juan también dice eso. Así como él es puro. El tiempo es corto, no nos queda mucho tiempo para prepararnos. Recuerde que hemos de estar preparados, no es para comenzar a prepararnos.
debemos estar preparados porque no sabemos cuándo vendrá Cristo. Y recuerde que el escritor de los Hebreos dice que vendrá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Está cerca el gran día, que no sabemos cuándo, ni aun los ángeles lo saben. En un sentido, la ceremonia ya está preparada. Ustedes y yo estamos esperando ser recibidos en audiencia por el Rey. Vamos a estar allí recibiendo una audiencia. Vamos a presentarnos ante el trono, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10. Vamos a comparecer ante el trono de Cristo para responder por lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Lo esperan? ¿Esperamos esto? ¿Esperamos a Jesucristo cada día? Como decía una persona también, de que cada día era el último día, o que se viviera ese día como el último de la vida. Una persona decía esto. O hay que vivir cada minuto como si fuera el último de su vida y de mi vida. ¿Nos preparamos para ello? Ahora no se avergüenzan de perder el tiempo en cosas de nada, que nada valdrán llegado en ese momento, pero entonces sí se avergonzarán. Ustedes y yo, criaturas temporales como somos, vamos a ver a Dios y bañarnos en su gloria eterna para siempre. Nuestra única confianza es que Él está actuando en nosotros y preparándonos para ello. Pero seamos activos también, purificándonos así como Él es puro. Hay que purificarnos, hay que buscar a Dios, hay que mirar allí, porque si no, entonces vamos a recibir un pago que usted y yo nunca hemos deseado, nunca queremos. Y pues el hombre nunca ha deseado tampoco esto. Pero entonces por eso predicamos el Evangelio, por eso invitamos a nuestros amigos y amigas a que obedezcan el plan de salvación. Allí está esta promesa. Versículo 9. Quiero invitarles para que miremos el versículo 9 ya. Si de pronto hay una pregunta del versículo 8, usted puede colocarla allí. Si usted de pronto quiere escuchar los otros versículos anteriores, váyase allí a Mensaje de Amor para Salvación y allí seguro usted a buscar los capítulos donde están estos estudios. También les invitamos para que ingresen al YouTube. Ya tenemos una página en YouTube para Mensaje de Amor para Salvación. También en Facebook Live o en Facebook también tenemos otra página para que entren allí y miren también los estudios o para que den clic y escuchen los estudios. Versículo 9 dice la Biblia: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, bienaventurados los pacificadores. Vamos a estar mirando un poco acerca de quiénes son los pacificadores. ¿Por qué Jesucristo habló de pacificadores? ¿Por qué el cristiano es reconocido como un pacificador? Recuerde que es el cristiano. ¿Y por qué, aunque tantas personas o el mundo entero promete paz, por qué nunca se logra encontrar? Vamos a estar mirando esas preguntas para que aprendamos, y también es importante recordar de que como cristianos, ¿qué hay en nuestra vida? Si es paz o es lo contrario. Al pasar a estudiar esta otra característica del cristiano, nos sentimos una vez más constreñidos a afirmar que no hay nada en toda la Biblia que nos someta a prueba y humille como estas bienaventuranzas, porque nos están dando a cada uno, como se dice allí, nos está poniendo allí como en juicio, nos está poniendo allí como en una evaluación si estamos practicando esto o no lo estamos haciendo. Y aunque Jesucristo está hablando allí para presente, recuerde, para la iglesia, porque acá está apenas comenzando su ministerio, predicando el arrepentimiento, Él quiere de que estas personas como judías, ustedes sean cristianas, y que recuerden que era lo más importante, o qué es lo más importante. En esta afirmación bienaventurada los pacificadores, tenemos otro resultado y consecuencia del haber sido saciados por Dios. Según la idea sugerida en el capítulo anterior, podemos ver cómo corresponde al bienaventurado los mansos. Versículo, no capítulo, sino versículo. Dije ahí de que las bienaventuranzas que preceden y siguen al versículo 6 corresponden entre sí. Pobreza en espíritu y ser misericordioso están relacionados. Llorar por el pecado y ser de corazón limpio también están relacionadas o en conexión. Y exactamente del mismo modo la mansedumbre y el ser pacificador también corresponden. El vínculo que los une es siempre el esperar de Dios la plenitud que solo Él puede dar. Entonces se nos recuerda pues una vez más que la manifestación de la vida cristiana en el cristiano es completamente diferente de lo que el no cristiano puede llegar a conocer. Estamos hablando de que es del cristiano, no es algo natural.
Este es el mensaje que se repite en cada una de las bienaventuranzas y que lógicamente nuestro Señor quiso poner de relieve. Recuerde que el ser pacificador no es una virtud humanamente, no es una virtud física, no se nace siendo pacificador, se nace siendo de un carácter suave, de un carácter fuerte, pero la parte de ser pacificador o tener paz, dice la Biblia que solamente lo promete Dios o lo promete el Espíritu Santo cuando se obedece el plan de salvación. Entonces vino a establecer un reino del todo nuevo y diferente. Como hemos visto en nuestros comentarios anteriores, no hay nada más fatal para el hombre natural que pensar que puede poner en práctica por sí mismo estas bienaventuranzas. Una vez más, esta bienaventuranza nos recuerda que es completamente imposible para un ser humano. Solamente un hombre nuevo puede vivir esta nueva vida. Recuerda lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, que solamente de agua y del Espíritu es que puede nacer un hombre para ser cristiano o cristiana. Es fácil comprender que esta afirmación tuvo que resultar muy chocante para los judíos. Recuerda que estamos con los judíos allí. Tenían la idea de que el reino del Mesías iba a ser militar, nacionalista, materialista. La gente tiende siempre a interpretar en sentido material las promesas de la Escritura. Y sigue así siendo. Por ejemplo, las personas, cuando dice, bueno, como recordamos en las clases pasadas, bueno, pero es que nadie ha venido de allí para decir de que existe el cielo y el infierno. La gente siempre está esperando de que las bendiciones o que lo que promete Dios se pueda ver para que pueda creerse, como el mismo Tomás. ¿Recuerdan de Tomás? De que le dijo a Jesucristo, muéstrame los clavos. No creyó, sino que tuvo que decirle a Jesucristo. Y aún las personas pues piensan de que como una vez también me decía una persona, necesita ver a Jesucristo. Decía una persona una vez de que, bueno, es que a mí me han dicho que Jesucristo va a venir desde que yo era muy pequeñito y tengo 50 años y aún no ha llegado. Hay personas que piensan más de que el ver a Dios, que el ver lo que dice Dios en la Biblia, es para poder ellos creer. Pero dice la palabra de Dios de la fe, de que la convicción, nos dice allí la certeza de eso que esperamos. No vemos, pero esperamos. Y los judíos cayeron en ese error fatal. En este pasaje, nuestro Señor les vuelve a recordar al comienzo mismo que esa idea era una falacia absoluta. Pensaban que el Mesías al venir se erguiría como un gran rey y que los liberaría del yugo romano para colocar a los judíos por encima de todos como pueblo conquistador y dominante. Recordarán que incluso Juan el Bautista parece haber tenido esta idea cuando envió a sus 2 discípulos para que hicieran la famosa pregunta: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Me he enterado de todos esos milagros, parece decir, pero ¿cuándo va a tener lugar lo verdaderamente grande? Y recordarán cómo la gente quedó tan impresionada después de que nuestro Señor hubo realizado el gran milagro de dar de comer a 5,000, que empezaron a decir, sin duda que Él es. Y fueron, según se nos dice, para apoderarse de Él y hacerle rey. Siempre sucedía así, pero aquí nuestro Señor les dice, en efecto, no entienden. Bienaventurados los pacificadores. Mi reino no es de este mundo. Decía mucho ahí, por ejemplo, en el libro de Juan, recordaba siempre esto. Están completamente equivocados. Y entonces les da esta bienaventuranza y pone una vez más de relieve este principio, que es lo que Jesucristo está recordando acá. Recuerden que él también en una ocasión dijo que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, no me entregarían o no me matarían o me defenderían. Eso lo decía ya también en Juan, el Evangelio de Juan. En los tiempos actuales no cabe duda de que deberíamos dejar de este principio penetrara en nosotros. Nunca quizá hubo una palabra más adecuada para este mundo nuestro que esta bienaventuranza que estamos estudiando. No hay quizá un pronunciamiento más claro que este de lo que la Biblia y los evangelios en especial tienen que decir acerca del mundo y de la vida en este mundo. Y desde luego, como he
venido tratando de indicar en cada una de estas bienaventuranzas es una afirmación eminentemente teológica. Digo esto expresamente porque no ha habido porción del Nuevo Testamento por entendida que el Sermón del Monte. Y también recordarán cómo algunos tenían la costumbre, sobre todo en los primeros años de este siglo, y sigue todavía, hablando de estas personas judías, de decir que no tenían interés ninguno por la teología, que sentían un gran desagrado por el apóstol Pablo y consideraban que había sido una calamidad que hubiera llegado a ser cristiano. Ese judío, decían, hablando de menospreciar a los cristianos, de que Pablo era judío, y decían, bueno, con sus ideas legalistas, vino a introducir su legalismo en el evangelio delicioso y simple de Jesús de Nazaret. No les interesaban para nada las cartas del Nuevo Testamento, pero sí sentían, según decían, un profundo interés por el Sermón del Monte. O sea que para ellos era muy importante porque Jesucristo pues lo explicó, Jesucristo allí lo predicó y para ellos era muy importante lo que decía el maestro, que lo que decían también, por ejemplo, el apóstol Pablo y estos otros hombres, o las cartas que él escribe. Y recordando de que Pablo pues era judío y ya lo están mencionando como un legalista. Esto era lo que el mundo necesitaba. Lo único necesario era tomar en serio este hermoso idealismo que el gran maestro de Galilea predicó. Lo que había que hacer era estudiarlo y tratar de que se pusiera en práctica. Nada en teología, decían. Esta ha sido la maldición de la Iglesia. Lo que se necesita es esta enseñanza ética tan hermosa, esta elevación moral maravillosa que se encuentra en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte era su pasaje favorito porque, según ellos, era tan poco teológico, tan carente de doctrinas y de dogmas. Era lo que pensaban estas personas, como judías. Se nos recuerda aquí lo necio y vano que es interpretar así este pasaje bíblico. ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores entonces? La respuesta es que lo son porque son distintos a todo el mundo. Los pacificadores son bienaventurados porque son los que se destacan como diferentes del resto del mundo y son diferentes porque son hijos de Dios. En otras palabras, volvemos a encontrarnos en medio de la teología y doctrina del Nuevo Testamento. Ya se nos habla de lo que es el Evangelio, que es lo que estamos recordando también allí en estos versículos anteriores. El plan de salvación. Recuerden que acá podemos en este capítulo 5 predicar el plan de salvación y el evangelio para que las personas también lo conozcan. Entonces, allá lo que estamos hablando es de que los pacificadores, o el tener esta virtud, dice, esto es dado a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando una persona es bautizada. Es hijo o hija de Dios. Un pacificador es una persona diferente que promete la paz, o que para este tiempo aún en muchos países, como en los países de Medio Oriente, que pues prometen paz y la gente quiere la paz, pero la están buscando a través de la guerra. Esto era lo que ellos pensaban, al menos los judíos en ese tiempo pensaban de que Jesucristo les iba a dar la paz a través de un imperio, de las guerras, porque es lo que han interpretado, y pues para ellos muchos aún están esperando a ese redentor, están esperando a ese que le liberte esos dogmas, que le liberte inclusive hasta de la esclavización, o allí de también, porque aún todavía están luchando mucho lo que es Palestina y esos lados de Jerusalén y todo eso, porque creen que es de ellos, como nación, como ciudad y cosas así. Pero entonces se nos recuerda también lo necio y lo vano que es interpretarlo de esa manera. Permítanme hacer la pregunta de otro modo. ¿Por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay esta tensión internacional constante? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué ha habido esas guerras mundiales en este siglo? ¿Por qué sigue habiendo peligro de guerra y por qué hay toda esa intranquilidad, desacuerdo y conflictos entre los hombres? Que podría responder, y seguro que no necesitamos conocer mucho, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos investigar mucho para saber de que esto es porque el hombre está alejado de Dios y porque el hombre no es cristiano, porque el hombre está siendo guiado por Satanás y porque pues siempre ha querido hacer la guerra.
Según esta bienaventuranza hay una sola respuesta a esas preguntas: el pecado, nada más, solo el pecado. Nos volvemos a encontrar pues de inmediato con la doctrina del hombre y con la doctrina del pecado de la teología. De hecho, el pacificador ya no es lo que era, esto es teología. La explicación de todos nuestros problemas es la concupiscencia, codicia, egoísmo, egocentrismo humanos. Es la causa de todos los problemas y disensiones, sea entre individuos o entre grupos en una misma nación, o entre naciones. Por ello no se puede comenzar a entender el problema del mundo moderno a no ser que uno acepte la doctrina del Nuevo Testamento respecto al hombre y al pecado. Y en este pasaje se nos vuelve a inculcar, se nos vuelve a decir entonces acerca de esto que estamos estudiando. O enfoquémoslo de este otro modo. ¿Por qué hay tantos problemas y dificultades en mantener la paz en el mundo? ¿Será que la paz es difícil de mantener? ¿Será que la paz es muy imposible de encontrarla? ¿Será que la paz, según los políticos, según los gobiernos, según los países, entre guerras que de un país a otro? ¿Será que es muy difícil tener una reconciliación y tener paz? Pensemos en todas las interminables reuniones internacionales que se han celebrado en este siglo para tratar de conseguir la paz. Por ejemplo, acá en Colombia han hecho mucho y, por ejemplo, por allí están mirando lo de la paz con las FARC, que se ha logrado como una firma. Están tratando de lograr también la paz con el ELN y con otros grupos y siempre quieren estar buscando la paz, pero a través de esas firmas, a través de esa búsqueda de paz, el hombre sigue haciendo lo malo, el hombre sigue haciendo las cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué han fracasado todas ellas y por qué estamos llegando a un punto en que muy pocos tienen confianza en reuniones que los hombres celebran o que tratan de buscar la paz? ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué fracasó la Liga de las Naciones, por ejemplo? ¿Por qué parece estar fracasando las Naciones Unidas? ¿Qué pasa? Me parece que hay una sola respuesta adecuada para estas preguntas, y no es ni política, ni económica, ni social. La respuesta, una vez más, es esencialmente y primordialmente teológica y doctrinal, y porque el mundo en su necedad y en su ceguera no lo reconoce, pierde tanto tiempo. Entonces el problema, según la Escritura, está en el corazón del hombre, y hasta que el corazón del hombre no cambie, nunca se resolverá su problema tratando de manipular su superficie o la superficie. Entonces allí está la dificultad. ¿Por qué hay tantos problemas en países? ¿Por qué, por ejemplo, en Venezuela hay tanta mal gobierno allí? Tanto desempleo, pestes y todo va en decremento. Igualmente en otros países. Por esto mismo. Si la raíz del problema se halla en el manantial del que procede la corriente, ¿no es evidente que es perder el tiempo, el dinero y la energía echar sustancias químicas en la corriente a fin de corregir el mal estado de las aguas? Hay que ir a la raíz, por ejemplo. Las personas, aunque tratan de buscar por un lado y por el otro la paz, como dice Jesucristo también allá, capítulo 14, hablando de la paz, dice que mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces hay que ir a la raíz, y ahí está el problema básico. Nada produce efecto mientras el hombre siga siendo lo que es, un hombre que tiene pecados, un hombre que es hijo de Satanás, un hombre que aún no obedece a Dios, un hombre que aún no es salvo por el plan de salvación, que aún no es añadido a la iglesia. Y cuando ese hombre es así, entonces, aunque quiera mirar muchos tratados, aunque quiera reunir las Naciones Unidas, aunque quiera reunir muchos países y quiera hacer muchas firmas, quiera buscar por un lado y por el otro lado la paz, el corazón del hombre es la raíz, el corazón del hombre es donde necesita haber paz para que en la parte exterior entonces se pueda lograr la paz. La necedad trágica de este siglo nuestro es el no aceptar esto en este verso,
Y por desgracia, este fallo se encuentra no solo en el mundo, sino en la iglesia misma también. Muchas veces en la iglesia falta esta parte de la paz. Cuando hay una dificultad, un problema, división, cuando se está trabajando allí mismo. Y por eso también hay problemas, hay divisiones, por eso no hay edificación, no hay crecimiento espiritual, o dentro de la iglesia no hay nuevos recién convertidos. Es por eso también. ¿Cuán a menudo ha venido la iglesia predicando solo acerca de estos esfuerzos humanos, predicando la Liga de Naciones y las Naciones Unidas? Esto contradice la doctrina bíblica. No me entiendan mal, no digo que no haya que hacer todos esos esfuerzos en el terreno internacional. Lo que digo es que el hombre que pone la fe en estas cosas no contempla a la vida y el mundo desde el punto de vista de la Biblia. Según ella, el problema está en el corazón del hombre y solo un corazón nuevo, solo un hombre nuevo puede resolver este problema, hablando de nuevo nacimiento del cristiano. Es del corazón que proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, celos, envidias, malicia y todo lo demás. Y mientras los hombres sean así, no podrá haber paz. Lo que hay dentro saldrá a la superficie, según lo dijo Jesucristo allí en Marcos 7, versículo 23. Digo pues una vez más que no hay nada en la Escritura, al menos que yo sepa, que condene tan radicalmente el humanismo y el idealismo como el Sermón del Monte, que parece que ha sido siempre el pasaje favorito de los humanistas. Lo han vaciado de su doctrina y lo han convertido en algo totalmente diferente. Entonces allí es importante recordar esto. Esta enseñanza pues es de importancia vital en los tiempos actuales, porque solo cuando veamos al mundo nuestro en una perspectiva adecuada por medio del Testamento comenzaremos a entenderlo. ¿Se sorprenden de que haya guerras y rumores de guerra? No deberían sorprenderse si son cristianos. Si somos cristianos no hay que sorprendernos esto, porque desde el tiempo actual o desde por allá del Antiguo Testamento se nos hablan de guerras y aún por ejemplo en el Nuevo Testamento se muestran guerras. No deberíamos sorprendernos si somos cristianos. Es más, deberíamos considerarlo como una confirmación extraña y extraordinaria de la enseñanza bíblica. Recuerdo que hace unos 20 años causé sorpresa a unos buenos cristianos porque no me mostré entusiasta de lo que se llamó el pacto de Kellogg. Esto es de un hermano. Estaba en una reunión cristiana cuando llegó la noticia del pacto de Kellogg. Y recuerdo que un diácono presente en esa reunión se levantó y propuso que la reunión no siguiera el programa acostumbrado de testimonios y estudio de problemas de la vida espiritual, sino que se dedicara todo él para hablar de ese pacto. Para él era algo magnífico, algo que iba a poner a la guerra fuera de la ley para siempre. Y se sorprendió de mi falta de entusiasmo. No creo que necesite decir nada más. Nuestro enfoque debe ser doctrinal y teológico. El problema está en el corazón del hombre. Y mientras sea así, estas manipulaciones superficiales no pueden resolver el problema en forma definitiva. Entonces, el problema está en el corazón del hombre. Y mientras que el corazón no cambie, el problema va a seguir allí. ¿Queremos paz? Todos queremos paz. Los países quieren paz, pero entonces hay que pensar en lo que está en el corazón. Teniendo presente esto, examinemos el texto en forma positiva. Lo que el mundo de hoy necesita sobre todo es pacificadores. Si todos lo fuéramos, no habría problemas. ¿Qué es entonces un pacificador? Es obvio que no es una cuestión de disposición natural. No quiere decir una persona tranquila, fácil, de la de paz a toda costa. No quiere decir la clase de hombre que dice con tal de evitar problemas lo que sea. No puede querer decir esto. No hemos estado de acuerdo en que ninguna de las bienaventuranzas se refiere a disposiciones naturales, pero hay algo más. Esas personas fáciles se quieren la paz a costa de lo que sea, carecen de sentido de justicia. No se mantienen firmes en lo que debieran, son flojos. Parecen agradables, pero si todo el mundo se basara en tales principios y estuviera dirigido por personas así, estaría todavía peor de lo que está.
Por esto añadiría que el verdadero pacificador no es, por así decirlo, un aplacador o alguien que siempre está diciendo miremos la forma de cómo ayudarle o también hagámoslo porque no puede resultar algo malo o como decíamos ahorita, que son personas que dicen que con tal de evitar problemas pues se hace lo que sea. Se puede decir que es una persona que quiere solucionar problemas, que quiere reconciliar un problema que no sea grande, pero muchas veces en hacer esos no hay una buena justicia, no se le da justicia a la otra persona y pasan otros pecados allí. Se puede posponer la guerra aplacando, pero se suele significar que se hace algo injusto a fin de evitar la guerra. El simple evitar la guerra no es crear la paz o no crear la paz, no resuelve el problema. Esta generación debería saber esto con absoluta certeza. No es aplacar. Entonces, ¿qué es pues un pacificador? Es alguien del que se puede decir dos cosas principales. En el aspecto pasivo se puede decir que es pacífico, porque el pendenciero no puede ser pacificador, el pendenciero es el peleador. Luego, en sentido activo, esta persona debe ser pacífica, debe buscar la paz en forma activa. No se contenta con dejar las cosas como están, no trata de mantener el status quo. Desea la paz y hace todo lo que puede por crearla y mantenerla. Es alguien que trata en forma activa que haya paz entre las personas, entre grupos, entre naciones. Es obvio, por tanto, que se puede decir que es alguien que está por encima de todo, preocupado por conseguir que todos los hombres estén en paz con Dios. ¿Cómo se habla de esto? ¿O quién es esta persona? Un evangelista, por ejemplo, un predicador, alguien que sale a predicar el evangelio para que las personas tengan esa paz. Este es en esencia el pacificador, pasiva y activamente, negativa y positivamente pacífico, el que no solo no causa problemas, sino que hace todo lo posible por crear paz. Recuerde, para crear paz. ¿Cómo se crea la paz? La palabra nos dice. ¿Qué implica esto? Ante todo lo que he venido diciendo, es evidente que conlleva a la necesidad de una perspectiva del todo nueva, implica una naturaleza nueva. Para decirlo con una sola frase, significa un corazón nuevo, un corazón limpio. En estos asuntos hay, como hemos visto, un orden lógico. Solo el hombre de corazón limpio puede ser pacificador porque, como recordarán, vimos que la persona que no tiene corazón limpio, no tiene un corazón lleno, no tiene un corazón limpio, tiene un corazón lleno de envidia, celos y todas esas cosas horribles. Nunca podía ser pacificador. Vamos a dejar por ahí, hermanos y hermanas, para que podamos ir terminando. Y así entonces para la próxima clase, si Dios nos lo permite, entonces vamos a estar allí. Vamos a estar allí siguiendo con este tema, con estos versículos, y vamos a seguir mirando hasta dónde nos lleva este tema de lo que es bienaventurados acá en ser pacificadores y otras más que siguen allí más adelante que queremos también invitarles. Entonces vamos a dejar por aquí. Queremos darle gracias a nuestros hermanos y hermanas que ingresan a la página radial de Mensaje de Amor para Salvación. Si usted tiene alguna pregunta, recuerde, allí puede allí entonces también colocar su pregunta. Y vamos a responderla, vamos a estar mirando allí su pregunta. Recuerde, puede abrir el Facebook de Carlos Andrés Mejía Bendaño, puede escribirme allí, puede colocar su inquietud y allí vamos a estar mirando. Queremos darle las gracias por ingresar entonces, vamos a terminar con una oración, vamos a seguir entonces el próximo miércoles, si Dios lo permite, en este tema donde podemos seguir aprendiendo, donde usted y yo vamos a seguir edificándonos y recordarlo también cómo estamos aplicando estas
bienaventuranzas en nuestra vida como cristianos, y a nuestros amigos y amigas que no son cristianos, les invitamos para que también entonces usted pueda ser cristiano. Vamos entonces a orar y vamos a quedar por ahí, hermanos y hermanas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias porque nos permite la palabra para predicar, edificarnos, moldearnos, santificarnos. Gracias porque nos permite aprender de ella en este sermón que su Hijo Cristo predicó a los judíos, pero que aprendemos que es para que nosotros como ya cristianos practiquemos en nuestra vida. Y también aprendemos o también podemos enseñar a las personas que aún no son cristianas para que tengan estas bendiciones espirituales en Cristo, de la fuerza, el poder, de los frutos del Espíritu Santo, de la paz, del ser limpios, de todo lo que nos dice estas bienaventuranzas. Gracias por la palabra, gracias por esta enseñanza, gracias por nuestros hermanos y hermanas que ingresan allí, nuestros amigos también, y gracias porque siempre nos edifica. Siga bendiciendo más esta página, siga bendiciendo la emisora radial, siga bendiciendo mucho a nuestros hermanos que predican o predicamos allí, también a las personas que administran la página web. Y pues también Dios, ayúdenos para que podamos alcanzar o llegar a más personas, para que escuchen más de su palabra, porque lo que queremos es que las personas sean salvas, para que las personas puedan tener estas bendiciones en Cristo. En nombre de su Hijo Cristo oramos, damos muchas gracias, le rogamos y le suplicamos que nos moldee, nos santifique, nos purifique, y nos siga guiando en este resto de día o hasta el último día que nos dé de vida, para glorificarle, exaltarle, loarle, para practicar su palabra en nuestra vida, para que podamos perseverar, para que podamos luchar y para que su Hijo Cristo nos lleve a usted que es nuestro Padre, para que podamos estar allí cuando venga Él a juzgarnos o cuando muramos eternamente. En nombre de su Hijo Cristo oramos, le damos muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por ingresar al Mensaje de Amor para Salvación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Si Dios lo permite, entonces estaremos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en este programa de Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es por Dios para salvación a todo aquel que cree. Tema, el Sermón del Monte. Bendiciones, feliz tarde, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, sigamos orando los unos por los otros, sigan orando por este siervo, para que el Señor me siga utilizando de la mejor manera, también para que el Señor me pueda regalar un sostenimiento, para trabajar a tiempo completo, y así también para que podamos seguir adelante. Bendiciones hermanos, saludos desde acá, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, se despide en esta tarde. Bendiciones hermanos.